Me complace darle la bienvenida a todos y todas ustedes a esta lección inaugural del segundo semestre del presente año para la Facultad de Filosofía, que como ustedes saben está constituida por el Departamento de Filosofía y el Instituto de Bioética. Esta es una lección porque se ejerce de cierto modo la autoridad académica. Como ustedes recuerdan o saben o presienten, la clásica lectio en la filosofía escolástica tenía como propósito leer y explicar detenidamente textos que tuvieran un valor incuestionable para la comunidad de oyentes, las escrituras, por ejemplo, textos de la filosofía clásica. También era un ejercicio de autoridad académica porque quien la ofrecía era un maestro capaz de exponer públicamente sus lecturas, es decir, sus exégesis e interpretaciones sobre el texto. Para nosotros, el sentido de la autoridad académica, pienso, ha cambiado y se ha enriquecido. Hoy la autoridad académica ya no se sostiene únicamente, por supuesto que también, pero no únicamente por el dominio de los textos claves de nuestro patrimonio intelectual y cultural, sino también la autoridad académica se ejerce también por la capacidad de dialogar con múltiples tradiciones, de hacer preguntas que incomoden, de pensar con otros. La autoridad no se impone desde arriba, sino que se gana en el intercambio reflexivo y respetuoso con colegas, estudiantes y saberes diversos. Para decirlo brevemente, la autoridad de una lección se ejerce como compromiso con la verdad, se despliega en ese esfuerzo por la claridad, pero también por la provocación del pensamiento y por la capacidad de abrir espacios de construcción conjunta del saber. Por eso, me complace que el tema de la lección de hoy lleve por título Creando espacios morales abiertos. Aunque la doctora Adriana, a quien presentaré, hablará desde la perspectiva de la reflexión bioética, su invitación a asumir los dilemas éticos desde el ejercicio dialógico nos puede sugerir a todos pistas para discurrir en nuestros quehaceres académicos, especialmente en esta facultad. Pero además, esta lección inaugura un itinerario formativo. No solamente es inaugural, porque cronológicamente se encuentra en las fechas iniciales de un semestre académico, no solo por eso. Es inaugural porque pretende, y permítanme la redundancia, inaugurar o abrir o dar pie al ejercicio académico de la reflexión y la conversación. Durante una lección, es cierto, no debatimos, sino que fundamentalmente escuchamos. Pero quien habla, y estoy seguro que la doctora Adriana tiene esa pretensión, quien habla tiene la pretensión de provocar e incitar en la audiencia, tanto los que estamos presentes como los que se conectan, provocar e incitar en la audiencia la emergencia de nuevas ideas o al menos de nuevas interrogaciones. La lección deja abierto un camino posible para el desarrollo en múltiples formas del pensamiento y la reflexión compartida. Me alegra mucho además celebrar esta lección hoy, día de San Ignacio, en que celebramos la vida y el recorrido de este hombre que abrió caminos e inspiró e inspira a muchos hombres y mujeres que quieren cultivar la vida espiritual con la imaginación, la conversación y el discernimiento. En sus ejercicios espirituales, estoy casi seguro que ustedes han escuchado esta famosa frase, en sus ejercicios
este señor Ignacio, nos invita, creo que ello conserva su relevancia, a advertir que no mucho el saber harta y satisface al alma, sin más sentir y gustar de las cosas internamente. No que el saber no tenga que ver con el sentir. Al contrario, más bien insiste en que el gusto se encuentra no en la acumulación del saber, sino en la posibilidad que nos ofrece el saber de poder degustarlo. Quiero agradecerte especialmente, querida Adriana, por haber aceptado la propuesta de hacer esta lección, de ofrecer esta lección inaugural. La doctora Adriana Álvarez es médica pediatra intensivista. Actualmente trabaja en el Hospital Universitario San Ignacio. Es docente clínico de la Facultad de Medicina y profesora de cátedra del Instituto de Bioética. Es también egresada de nuestra maestría en bioética y obtuvo la certificación en bioética pediátrica en el Centro de Bioética del Children's Mercy Hospital en Kansas. Adriana, muchas gracias. Te doy la palabra. Muy buenas tardes a todos. ¿Se oye? ¿Sí se oye? Ahora. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Padre Luis Felipe y doctor Eduardo Díaz y profesor José Edwin, para mí es un gran honor que me hayan pedido venir a hacer esta lección inaugural. Eh, Como pediatra es algo inusual y dentro de todas las categorías que el padre mencionó, yo creo que con la que más me identifico claramente es con la creación de conocimiento entre todos. Eh, Así que muchísimas gracias, padre. Antes de comenzar, creo que es muy importante decirles que lo que yo voy a expresar representa mi pensamiento. Soy profesora del Instituto de Bioética y doy clases al grupo de posgrado de enfermería, pero claramente esta es la visión de una pediatra, que es la otra cosa que les quería como enfatizar, y por lo tanto me es muy difícil librarme del sesgo pediátrico y eso lo van a notar a lo largo de la presentación. Y lo tercero es que voy a emplear diapositivas, que yo sé que es muy inusual en filosofía y en muchos campos de la bioética. Todavía me acuerdo la cara de sorpresa del profesor José Edwin, que en mi primera exposición en la maestría acerca de fuentes del conocimiento saqué yo muy orgulloso de mis diapositivas y él no podía entender eso como de qué se trataba. Entonces usamos diapositivas y las quiero compartir con ustedes. Bueno, para comenzar, yo creo que puedo ocultar esto, ¿cierto? Pero no sé dónde es. ¿O bajarlo de pronto? Así. Bueno, voy a comenzar por la definición. Esto se trata, ¿puedes bajar también esta que dice configurar? Bueno, no importa, lo vemos ahí detrás. Espacios morales abiertos. Este es un término que acuñó la doctora Margaret Urban Walker. Ella es una filósofa, actualmente trabaja en la Universidad de Marquette, en Wisconsin, y lo llamó así para describir esos espacios reflexivos dentro de una institución que permiten que algo suceda. Yo dejé sus palabras originales en inglés abajo porque a veces traducir no es tan fácil y pues
Los lenguajes, los idiomas, perdemos cosas cuando traducimos la palabra original, es enables, que es como habilita o permite que. Y eso que lo he aprendido o lo trato de aprender de los filósofos, eso de las categorías de las palabras, aquí es fundamental. En este espacio moral se pretende que el bioeticista sea más un arquitecto que un ingeniero y que este espacio también, que la palabra lugar gane ese atributo, es un sitio que abre el diálogo, la conexión, el respeto para comunicar o conversar de cuestiones, preocupaciones, conflictos éticos en medio de la vida cultural de la institución. Digamos, son como los elementos de su definición estricta. Ups, no me pasa. ¿O con el mouse tal vez? No. Oh, bueno. Y lo que ella propone como el planteamiento de su tesis es que lográramos hacer una transición, aquellos que trabajamos en la parte de la bioética, en la ética, de lo que ella llamó del contenido, lo que sabemos, al proceso, es decir, lo que se hace o se posibilita y que esto sucede en los espacios morales. Entonces, para desarrollar el tema, dividí la presentación en 3 secciones. La primera será teorías y saberes, el ingeniero. La segunda, creando espacios, el arquitecto. Y en la tercera vamos a ver cómo es esto del contenido al proceso. Y como les decía, pues aquí va la parte pediátrica. Este es un caso clínico. Los casos de los que hablo, he cambiado los nombres, las edades, pero independiente de eso, quienes tengan experiencia en el área de la salud o algún contacto, es el ejemplo muy frecuente, casi típico, de lo que puede suceder en el ámbito en el que me muevo, en la unidad de cuidado intensivo. Entonces se trata de Victoria, una niña de 4 años que está en la unidad de cuidado intensivo. Hoy es su tercer día de estancia, después de que la encontraron en la piscina, ahogada. Desde que ingresó la niña está en coma profundo y está conectada al ventilador. Imaginémonos la situación, la nena en coma, conectada al ventilador, en condición muy crítica. Según el concepto médico, sí, la niña está viva, puede sobrevivir, y lo que se dice es que la lesión encefálica, la lesión cerebral, es muy severa, con un alto riesgo de secuelas neurológicas. Los padres siempre han manifestado que se continúe con el soporte vital en su totalidad, como la ventilación mecánica, la nutrición e hidratación médicamente administradas. Y piden que en el evento de paro cardiorrespiratorio se haga todo lo que la niña requiera en ese momento para la reanimación. Entonces, uno se imaginaría, o si yo lo pensara estrictamente como pediatra, probablemente buscaría las mejores guías, el último consenso para el manejo y el tratamiento de esta niña. Pero resulta que en la unidad hay temas filosóficos y éticos que son los que rondan y de los que casi no se habla y que seguramente son los que más incertidumbre y temor nos producen. ¿Qué es una secuela neurológica? Estamos hablando de calidad de vida, de su identidad como persona. ¿La niña va a volver a hacer lo mismo? En este momento, ¿qué es estar viva o qué es morirse? De hecho, está en coma, es decir, no hay expresión de su persona. ¿Dónde está su conciencia? ¿Quién dijo que comer o hidratarse es un tratamiento? ¿Quién le cambió la categoría a algo que es tan normal? ¿Quién puede responder? ¿Quién tiene la verdad? Pero sobre todo, ¿quién hablará del tema?
¿quién va a dar el primer paso para hablar? Entonces aquí es en esta situación en donde uno piensa que quisiera un espacio y ya lo hacemos en San Ignacio porque hay un servicio de ética clínica y porque venimos trabajando la parte de la bioética, en donde para que esto no sea solo una opinión o una intuición, necesitamos un fundamento teórico. ¿Y por qué un fundamento teórico para la bioética? Aquí hice un listado. Esto lo publicó en ese artículo el filósofo Saulescu, que tiene varias publicaciones, y sus colaboradores, y me parece tan rica, o sea, tan llena de conceptos y de ayuda cuando uno tiene como este listado. ¿Por qué tengo que estudiar conceptos que pertenecen a una profesión o a un saber a veces tan lejano de la medicina? Por esto, porque necesitamos claridad conceptual. En estos debates complejos, emocionalmente fuertes y cargados de valores, porque ¿cómo podemos definir persona, autonomía, calidad de vida? Todos esos conceptos de la metafísica y de la epistemología que ahorita utilizamos en los debates bioéticos tienen su origen en esta fundamentación teórica. Porque evidentemente los filósofos, la filosofía nos enriquece. Por ejemplo, anoté yo allí la teoría de la justicia de Rawls y el velo de la ignorancia, la filosofía de la ciencia que tanto nos ayuda en la misma interpretación de artículos científicos y los marcos éticos como herramientas normativas. Y se preguntan las personas, y lo lee uno, y lo dicen mis compañeros, la bioética puede resumirse entonces a tener un listado de principios y aplicarlos de forma sistemática a cada caso clínico. Y es como si dijera uno, ya están los principios, ¿por qué quiero yo un filósofo en la deliberación? Y tal vez no lo necesitaría. Y resulta que hay espacios que se tornan inagotables para los filósofos. Nuevamente, digamos, tenemos aquí como una lista. Esos marcos teóricos, si hay algo difícil de definir y controvertido, es, por ejemplo, el mejor interés del paciente. Y aún más si esto lo quisiéramos hablar, por ejemplo, ¿qué es el mejor interés de un niño? Si quisiéramos establecer la diferencia entre estar muerto y estar muriendo, ¿cuál es esa diferencia? Si estar vivo es la integridad corporal o la actividad encefálica. Otros temas difíciles de tratar, complejos, como por ejemplo la doctrina del doble efecto, retirar versus no iniciar, toda la parte de muerte asistida, el gran tema de la injusticia epistémica, que esto es fascinante y créanme que para nosotros que estamos acostumbrados a esquemas estrictos, a hallazgos de microscopio que se pueden cuantificar, todo este tema de la conciencia que a nosotros se nos puede resumir a la aplicación de la escala de Glasgow, por ejemplo, y que ocupa libros completos de estudio en la filosofía, son de una riqueza muy difícil de medir. El tema de las creencias basadas en razonamientos o basadas en las intuiciones, porque estos papás no comprenden qué es que su niña está crítica. No, ellos solo ven que ella va a salir adelante. Y es una creencia en ese momento para ellos justificada. Y por supuesto, hay que dedicarle sí o sí una diapositiva al principialismo, que en el momento en que fue propuesto por los dos filósofos, se ha convertido de las principales herramientas para quitarnos a nosotros como ese estatus congelado ante un dilema ético. Un dilema, lo decía Lucía Bossial, después hablaré de ella un poco, un dilema por definición
no tiene solución, porque dejaría de ser dilema. Es decir, en un dilema siempre va a haber esta argumentación, siempre va a haber lo mejor posible, que será lo que se defina. Y eso puede producirnos como esa parálisis de acción. Y estos principios del principialismo nos dan una lista que uno puede seguir sistemáticamente en determinado momento para su análisis. Así que estas teorías y principios, digamos, este fundamento teórico nos provee unas bases robustas para poder nosotros crear un juicio moral sustentado, con unos principios, como aquí lo escribí, generalizables, que en determinado momento serían como un algoritmo para crear este juicio objetivo justificado y, como se dice, acerca de lo que otro agente moral debería hacer en una situación similar. Esta base teórica eventualmente podría ser impersonal y, aunque es necesaria, surgiría la pregunta de si es suficiente. Y aquí están las preguntas. ¿Podría o debería la competencia ética en una deliberación bioética consistir en el dominio intelectual de teorías, códigos éticos y principios legales? ¿Podrían o deberían la apreciación de la complejidad de cada caso, la sabiduría de la experiencia, la simetría en las relaciones, los sistemas de valores, guiar y moderar la visión propia? Entonces, haciéndome esta pregunta o haciéndonos esta pregunta, me encontré esta otra publicación, no se alcanza a ver ahí por completo, pero es Las bases filosóficas de la bioética. Me sorprendió su autor, Peter Horn, también es filósofo, hace la publicación en una revista pediátrica, en los seminarios de neurología pediátrica. Pues claro, imposible no mirarla. Y él identifica 3 sentidos filosóficos en la bioética. Y este sentido filosófico que él resalta en la bioética nos permite colocarla como en esa situación de vínculo entre la teoría y los agentes morales. Los elementos que identifican, pues el primero es el conceptual, que podría ir desde el concepto o definición de una cosa única y inequívoca, pero ayudada por el hecho de que sea defendible por la evidencia, un poco en el campo de la filosofía de la ciencia. Tendría un componente evaluativo porque valoraría las narrativas dominantes, podría identificar esas relaciones de asimetría o esas situaciones de poder que pueden llevar a situaciones de discriminación, los sesgos implícitos, que son legítimos, que hacen parte de la historia personal y de la que es tan difícil deshacerse o colocar a un lado cuando se hace una deliberación que considera poblaciones marginalizadas y vulnerables, y la parte empírica. Él hace una exposición muy interesante sobre la bioética empírica y establece para él la bioética, entonces, ese puente entre lo descriptivo, lo que es, y lo prescriptivo, lo que debería ser. Y es tan importante porque le da importancia y le da relevancia a las experiencias vividas de los agentes morales. Es decir, estas personas son sobre las cuales recae la aplicación de esa teoría. Y aparecen las caras, aparecen las personas, los ambientes, y por encima, o digamos, complementando esta construcción con un fundamento teórico aterrizado, y la narrativa y la empírica
el contexto, la democracia en el diálogo bioético, empiezan a perfilarse esos espacios en los cuales ya no son como blancos y negros, sino esta gama de crisis en donde quienes intervienen en el espacio tienen cara, tienen emociones, sentimientos, viven en sitios muy lindos o muy deprimidos, en fin. Elizabeth, no, no me hace caso. No. Ya, es así. Y entonces, cuando en ese espacio ya aparece este agente con sus experiencias y sus vivencias, empieza a configurarse el espacio moral y allí es en donde queremos que haga su aparición el arquitecto. Aquí les quiero contar otra historia. También su nombre está cambiado. Entonces, esta es una chiquita que se llama Hannah, de 6 meses. Ella tiene múltiples morbilidades. La más llamativa o significativa ha sido un trastorno de la succión de glución. Ella tomando el pecho materno o tetero se atora y esto produce que la leche se vaya por la vía aérea a sus pulmones y esto es terrible, le produce lo que pues una broncoaspiración y se ha puesto en peligro su vida. No es una decisión fácil a una bebé tenerla que llevarla a una cirugía que se llama gastrostomía. Yo hice ahí, pegué aquí como una imagen para que, porque pues no están familiarizados, excepto que uno tenga a alguien con gastrostomía cercano. Digamos que es una sonda que se inserta en su estomaguito y la leche se echa dentro de la jeringa y cae por gravedad al estómago. Es decir, esto es súper frecuente en pediatría, se hace de forma temporal, no se va a quedar toda la vida así, mientras madura su succión y su deglución. Sin embargo, es una cirugía y los papás de ella no habían dejado que se le hiciera, no lo permitían. Este fue un caso en el cual intervino el bienestar familiar, es decir, un caso difícil, muy complejo, y finalmente se decidió hacer la gastrostomía. La niña salió de la unidad y pasó a hospitalización. Y un día la mamá le dio pecho, la niña broncoaspiró y llegó a la unidad. Entonces, nuevamente, si se imaginan, si se ponen en nuestros zapatos, es una situación muy compleja. La niña otra vez en ventilador, otra vez malita, porque la mamá no siguió la indicación de no darle pecho, alimentarla por la sonda de gastrostomía. Es más, ya se estaba entrenando. O sea, hasta ahí pasa muchas veces, pero aquí pasó algo que a mí me cambió muchas cosas. Y es que los papás pertenecen a una población indígena colombiana y ellos habían expresado la negativa a la realización de la gastrostomía. Esto nos llevó entonces, después de tratar de entender por qué la mamá no nos hacía caso. Por supuesto que había muchas dificultades en la comunicación, con un español de ella muy pobre, pero con nuestra absoluta ignorancia de su dialecto indígena, con intermediarios, pues con un traductor, tratando de explicarle que no le podía dar pecho, que la teníamos que alimentar por la gastrostomía. En todas esas fue que decidimos hablar con el doctor Clavijo, con el profesor Clavijo, antropólogo, y también estudiar un poco el tema. Y me impactó mucho porque lo primero que el doctor Clavijo me dijo cuando hablé con él fue que posiblemente para esta mamá, para esta población indígena, la leche materna, más que leche, es un fluido vital.
es la fuente de la vida de la niña. Y nosotros, que le decíamos a ella, si le da leche, la niña se va a morir, era el contrasentido absoluto. Entonces, entiende uno, ¿cómo vamos a hacer si la leche para ella es la conexión a su territorio, es la fuente de la vida de la niña? ¿Cómo vamos a hacer para que esto funcione? Y creo que esta ha sido de las situaciones en toda mi vida como pediatra que más me ha movido, como, no sé, la estabilidad de los conocimientos, de lo que hacemos, etcétera. Entonces, en este punto, eh, Margaret Walker presenta esa, como ese giro o ese voltear a mirar de que toda esta parte de la teoría aplicada, como ya lo hemos dicho, se va a la experiencia vivida para crear un mundo moral habitable, con el reconocimiento de los otros como agentes valiosos, capaces de elegir y responsables. Realmente la mamá de Hannah era absolutamente responsable, era coherente con su cultura y sus creencias y como ella nació y creció. Y a esto se refiere entonces Walker, a este espacio moral abierto, en donde nosotros teníamos la oportunidad de analizar todos estos hechos. Un espacio para la reflexión moral, el diálogo, la controversia y la argumentación, donde hay diferentes perspectivas, incluso el cuestionamiento de nuestros propios supuestos morales, espacio para la relacionalidad y el contexto y crecimiento y aprendizaje moral. Estos espacios morales tendrían otras características que cuando lee uno el texto de ella o textos después relacionados de personas que han seguido como su propuesta, nos recuerdan la ética del cuidado. Esa está justamente debajito de donde quedó esto, que son los fundamentos de la ética del cuidado. El hecho de que vivimos en una red de relaciones y responsabilidades en donde tiene valor moral la especificidad situacional, la responsabilidad, no solo como responder a las consecuencias de lo que hago, sino la capacidad de responder, o sea, esa responsabilidad que a veces lo ve uno traducido como que entiendo que la persona necesita algo de mí y me levanto a cuidarla, esa parte de responsabilidad y un espacio para el crecimiento. Esto del espacio para el crecimiento a mí me gusta mucho porque por eso mi presentación se llama Creando espacios morales y no espacios morales creados, algo así, porque es un proceso dinámico, restaurativo, que tiene la capacidad de autoevaluarse y de perfeccionarse, mejorarse o destruirse si no funciona. Además de inclusivo, relacional y reflexivo, nos permite otras cosas que hace de nosotros humanos, el cuidado de sí, el cuidado de lo común. Y esta parte que me parece muy interesante o retadora, el hecho de identificar puntos ciegos, pequeños aspectos que de pronto alguien se pregunta, y como en el caso de Hannah, lo hicimos con el profesor Clavijo, esperen que es que la lactancia para esa mamá es otra cosa completamente diferente a lo que nosotros creemos. Y construye soluciones sensibles al contexto y moralmente significativas. Bueno, esta foto yo sabía que la tenía que mostrar porque me parece que es espectacular. Es el laboratorio de ingeniería de la universidad y creo que es como yo me imagino un espacio moral abierto,
con el verde de la naturaleza, la luz, las ventanas por todas partes, muchos sitios para sentarse, pero además de todo esto, que diría uno, sí, es muy lindo, esta es la integración perfecta entre la ingeniería y en la arquitectura representada en un edificio de la universidad. Además de todo eso, el espacio moral tiene que ser efectivo. Y estas 4 características las propone Lucía Bocial, que anteriormente la mencionaba. Debe tener la característica de la experticia de quienes lo integran. El reconocimiento se refiere a que la gente tiene que saber que existe. Sucede mucho en salud y yo creo que sucede a muchos niveles, que la gente no sabe que puede acudir a esa instancia para hablar de cosas como el estrés moral, la toma de decisiones compartidas, etc. Disponibilidad, es decir, que sea fácil accederlos, que estén presentes, que no sea una cosa que las citas dentro de un mes, sino cuando nos reunimos ya, y que tenga una aprobación formal, social e institucional. Tiene que estar alineada con la institución a la que pertenece para que esto esté, para que sea coherente y para que tenga pues el apoyo. Y dentro de este espacio moral, Walker propone entonces cuál es el papel del bioeticista. Primero, mantener el espacio, es decir, proponerlo, crearlo, mantenerlo y ser mediador. Y de esta manera, de ingenieros y expertos, transitaríamos a ser arquitectos y mediadores en estos espacios. Y allí estos serían los integrantes: un marco filosófico robusto, una historia, la historia personal, social, cultural de aquellos sobre quienes se delibera, todo el input, todo lo que nos dé la comunidad moral, cómo se comportan, qué elementos hacen su cultura, qué es lo relevante y significativo, por supuesto la dimensión legal, la dimensión política, la dimensión de las políticas públicas, una dimensión espiritual, y esto conformaría como los componentes de ese espacio moral en donde se haría la deliberación bioética. Y redefiniría un poco el papel de bioeticista. Sería aquel mediador equipado con herramientas del conocimiento filosófico y cultural en el marco de la competencia y humildad cultural, que enfoque el proceso deliberativo hacia preocupaciones morales comunes que compartamos, comprometido con la resolución del dilema y la creatividad, reconciliador de las diferencias, porque no siempre llegaremos a acuerdos, que sea capaz de fundir las diferencias en acuerdos compartidos, o que los llama compromisos fructíferos, para continuarlo en futuras deliberaciones, en medio de un reconocimiento mutuo y en el reconocimiento de las responsabilidades de cada uno de los integrantes, de sus tareas. En eso llegaríamos a un consenso. De esta manera, entonces, creo que esto de los espacios morales, que comencé a estudiarlo desde la certificación y fue el tema de mi trabajo final, esto del contenido del proceso tiene su tiempo, no es fácil. Hay espacios morales pequeñitos, otros más grandes y significativos, otros que se están construyendo, y les quería mostrar estos últimos 3 pacientes. El primero es Miguel, tiene 15 años, llegó a urgencias sin acompañante. Esto ya es un escándalo, es decir, que llegue un menor de edad a urgencias solo, activa las alarmas de notificación al bienestar familiar. Él requiere cirugía, pero no hay quien firme el consentimiento informado. El otro es otro adolescente de 16 años.
Él está hospitalizado, tiene neumonía e inminencia de falla respiratoria, es decir, va para ventilación mecánica y él rechaza el ingreso a la unidad. Y el último es Luis, un niño de 10 años que debutó con leucemia linfoblástica aguda. Este es un cáncer muy frecuente en pediatría, la leucemia, y tiene un pronóstico bastante razonable, bueno, diríamos muy bueno, más del 95% de supervivencia. Pero la mamá y él no aceptan el inicio del tratamiento oncológico. Y nos abre como ese otro escenario. Los adolescentes, los niños que toman sus decisiones. Y aquí, entonces, lo que hacemos es como reconstruir las historias. Y el hecho de que lo haya puesto en azul, morado y verde, no, pues para que se vea también un poco más vivo, pero es porque decía Wosial, la persona que he mencionado, que la bioética ni siquiera es una escala de grises, es una explosión multicolor, es decir, hay rojos, hay azules, hay colores impredecibles, que es un poco lo que pasa aquí. Si miramos el caso de Miguel, que llegó solito y que podría ser un menor abandonado, él vivía en el llano o vive en el llano y se vino a vivir a Bogotá, trabaja, estudia y ayuda a mantener a sus papás. Es decir, cuando nos sumergimos un poco más a su historia, en su historia, él es un menor maduro. O el caso de Heider, que no quiere entrar a la UCI. Heider tiene un cáncer con múltiples recaídas sin opción terapéutica. Es otro menor maduro que no quiere entrar a la UCI. O Luis, por ejemplo, la mamá cree que es un hechizo y lo cree como una creencia verdadera. Está convencida y ella sabe quién le puede quitar el hechizo y eso no lo va a hacer la quimioterapia. Entonces miremos cómo son estos, digamos, escenarios multicolores complejos y esto nos genera dentro de este concepto de espacios morales, espacios en construcción. Y aquí se nos, digamos, complica un poco la situación y por eso quise llamarlo como el caso de la resolución 309 de este año, del 25, por medio de la cual los niños tienen derecho a la información, participación en la toma de decisiones y el ejercicio de la autonomía progresiva y contextual. Entonces, traje este ejemplo por dos cosas. Primero, porque es un espacio que estamos construyendo en el hospital. Aquí intervino la doctora Adriana García de Jurídica del Hospital y nos hizo a todos una presentación y una interpretación de esta resolución. Pero díganme si no, si aquí necesitamos un filósofo que nos diga qué es entendimiento, qué es razonamiento, qué es capacidad de asumir consecuencias a esta edad, cómo se conceptualiza eso y si esta resolución es robusta o al contrario nos está metiendo a todos en problemas, porque por supuesto el concepto de autonomía progresiva y contextual va mucho más allá de la definición de autonomía que de por sí pues tiene en serios aprietos a no solo digamos a la bioética por supuesto, sino a muchos otros saberes. Para contarles entonces, devolvernos a la bebé de la gastrostomía, que yo la he tomado quizás como uno de los espacios morales que hemos creado en la vida real. En esta reunión, porque por supuesto se han hecho muchas reuniones al respecto del caso, claro, y hubo, digamos, todo este insumo de teorías y saberes, desde alguna postura desde la deontología, el deber de preservar su vida,
desde el utilitarismo, si vamos a emplear tantos recursos en esta nena que pertenece a una cultura que probablemente va a ignorar la gastrostomía el día que ella regrese y la nena va a recibir pecho materno, de la ética, de la virtud, si nuestras decisiones de todas maneras tienen que ser guiadas por el profesionalismo y la racionalidad, y tuvimos el insumo de las éticas aplicadas, ya fuera, digamos, desde el principialismo, qué vamos a hacer con autonomía versus autoridad parental, o la beneficencia, el mejor interés de la niña, o desde la ética del cuidado, cómo dependemos nosotros de su IPS, de esta familia. Por supuesto, aquí lo anoté, el profesor Clavijo aclaró todo, todas estas dudas que teníamos nosotros culturales, y estos pueblos indígenas que me gusta mucho, digamos, cómo se enfrentan a adoptar elementos foráneos sin perder su identidad. Y se creó el espacio, se está creando, por eso otra vez queda el gerundio, que es más como un adjetivo, en donde hay una congregación de los agentes implicados, incluidos los papás, el traductor, para tratar de identificar este lenguaje moral común. Intervino, por supuesto, trabajo social, psicología, la IPS más cercana, ellos son del Bichada. Todo este contexto teórico del CISPI, que es el Sistema Indígena de Salud Propio, y el hospital, estamos trabajando en ello, es la guía de atención integral a poblaciones indígenas que asisten al hospital. Esto era lo que quería entonces contarles. Es como mi tema de estudio ahora, que me parece como real, que lo puedo ver, que lo puedo vivir y que la bioética le pone nombre, que es otra cosa que he aprendido, como esa transición de ingeniero experto a arquitecto mediador, de lo que el bioeticista sabe o a lo que hace o lo que posibilita, lo que habilita para que suceda. Y los escenarios para la creación de espacios pues son múltiples. Evidentemente el hospital, digamos que el área de la salud es una zona que consume bioética muchísimo. La academia universitaria, que para mí es el espacio por excelencia, en donde se congregan todos los saberes. En mi maestría había abogados, había una economista de los Andes, enfermeras, los padres, es decir, psicólogos, había una veterinaria, es decir, congrega todos los saberes. Por supuesto, trascender el hospital, la universidad, salir al ámbito de lo público, la creación del propio espacio, eventualmente, constituido entonces por estos tres pilares. El equipo de bioética, un espacio vivo, es decir, más que un lugar, es un espacio y más que eso, es vivo, crece, florece, se modifica, da frutos, en donde es posible que las cosas sucedan. Bueno, muchas gracias.